Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. El encuentro más tenso del año. Ozan Akbaba y Sinem Munsal frente a frente con Buket Arkan en el mismo lugar. Queridos amigos, prepárense porque lo que tengo que contarles hoy es una de esas historias que sacuden los cimientos del mundo del espectáculo y nos dejan a todos con la boca abierta, preguntándonos qué es lo que realmente sucede detrás de las cámaras y las sonrisas ensayadas de nuestras celebridades favoritas. Estamos hablando de una noche que prometía ser tranquila, una velada llena de elegancia y música suave, pero que terminó convirtiéndose en el escenario de uno de los encuentros más inesperados y cargados de tensión eléctrica que hayamos presenciado en mucho tiempo. Imaginen la escena, un restaurante de lujo, luces tenues, el sonido de las copas brindando y, de repente, el destino decide jugar sus cartas de la manera más caprichosa posible reuniendo a tres nombres que, por sí solos, ya generan titulares, pero que juntos son una verdadera bomba de relojería. Sí, me refiero a Ozan Akbaba, la talentosa y carismática Sinem Munsal y, por supuesto, la siempre intrigante Buket Arkan. Todo comenzó cuando Ozan Akbaba y Sinem Munsal llegaron al lugar. Se les veía radiantes, con esa complicidad que ha desatado tantos rumores y especulaciones en los últimos meses. Ozan, con su estilo impecable de siempre, lucía un traje oscuro que realzaba su figura, mientras que Sinem deslumbraba con un vestido que capturaba todas las miradas. Entraron sonriendo, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse a solo unos metros de ellos. Los testigos aseguran que se les veía muy cómodos juntos, compartiendo susurros y risas que sugerían que su vínculo va mucho más allá de una simple amistad profesional. Se sentaron en una mesa reservada, un rincón que parecía ofrecerles cierta privacidad, pero en el mundo de la fama, la privacidad es un lujo que rara vez se puede permitir. La atmósfera era perfecta, casi de película romántica, hasta que la puerta del restaurante se abrió una vez más y el silencio se apoderó de las mesas cercanas. Buket Arkan hizo su entrada. La llegada de Buket no fue discreta, su presencia llenó la sala de una energía diferente, una mezcla de seguridad y desafío que no pasó desapercibida para nadie. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. ¿Sabían Ozan y Sinem que Buket estaría allí? ¿Fue una coincidencia del destino o una jugada maestra de alguien que quería ver el mundo arder? Lo cierto es que, en el momento en que sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Según una fuente muy cercana que estaba cenando a solo 2 mesas de distancia, el aire se volvió tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Ozan, quien hasta ese momento se mostraba relajado, tensó la mandíbula visiblemente. Sinem, por su parte, mantuvo la compostura, pero su sonrisa se desvaneció por un segundo, revelando la incomodidad de la situación. Buket, con una elegancia fría, caminó hacia su mesa, que, irónicamente, estaba situada en el campo visual directo de la pareja. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. Ozan, demostrando ser un caballero o quizás tratando de evitar un escándalo mayor, se levantó para saludar. Fue un momento breve, pero cargado de significado. Se acercó a Buket y se pudieron escuchar unas pocas palabras que ya están dando la vuelta al mundo. Ozan, con voz baja pero firme, le dijo, «No esperábamos verte aquí, espero que disfrutes la noche». Una frase cortés, sí, pero que escondía un mar de emociones no dichas. La respuesta de Buket no se hizo esperar y fue tan afilada como su mirada. Ella, sosteniendo su copa y mirándolo fijamente a los ojos, respondió, «El mundo es un pañuelo, Ozan. La vida siempre nos pone donde debemos estar». Increíble. Esa frase ha dejado a todos interpretando sus múltiples significados. ¿Estaba enviando un mensaje sobre el destino? ¿O era una advertencia velada sobre su presencia en sus vidas? Sinem, quien observaba la escena desde la mesa, no se quedó atrás. Cuando Ozan regresó, se le escuchó decir con un tono de voz que intentaba ser despreocupado pero que denotaba firmeza, «El pasado no puede eclipsar nuestro presente, sigamos disfrutando».
Esta interacción, aunque breve, ha encendido las alarmas de todos los seguidores. La cena continuó, pero la dinámica había cambiado por completo. Cada gesto, cada mirada, cada movimiento era analizado por los presentes. Se dice que Bouquet no quitó la vista de la pareja en varios momentos, y que Ozan se mostraba inquieto, mirando su reloj y tratando de mantener la atención de Sinem, quien, a pesar de la tensión, intentaba demostrar que nada de eso le afectaba. En un momento de la noche, cuando Ozan se levantó para ir al baño, se produjo un instante de soledad entre las dos mujeres a la distancia. No se dijeron nada, no hubo gritos ni escándalos, pero las miradas que intercambiaron valían más que 1000 palabras. Era un duelo silencioso, una batalla de voluntades en medio de un restaurante lleno de gente. Al salir del lugar, la prensa ya estaba alertada. Los flashes iluminaron la noche y las preguntas llovieron sobre ellos. Ozan y Sinem salieron primero, tratando de esquivar los micrófonos. Cuando un reportero le preguntó a Ozan sobre la incomodidad del encuentro, él se limitó a decir, somos adultos y profesionales, no hay drama donde no lo buscan. Sin embargo, su lenguaje corporal decía otra cosa, se le veía apresurado, queriendo huir de esa situación lo antes posible. Sinem, siempre más diplomática, sonrió a las cámaras y añadió, todos tenemos derecho a divertirnos, fue una linda velada. Pero la verdadera bomba llegó cuando salió Bouquet. Al ser consultada sobre cómo se sintió al ver a Ozan y Sinem juntos, ella lanzó una última frase que nos ha dejado pensando a todos, a veces, las imágenes hablan más claro que las palabras. Yo estoy tranquila con mi verdad. Amigos, esto es mucho más que un simple encuentro casual. Aquí hay historia, hay sentimientos no resueltos y, sobre todo, hay un triángulo de emociones que parece estar lejos de resolverse. La tensión que se vivió anoche es la prueba de que, aunque intenten negarlo, las cosas entre ellos están lejos de ser un capítulo cerrado. Nos preguntamos si este encuentro traerá consecuencias en los próximos días. ¿Veremos alguna reacción en redes sociales? ¿Habrá algún comunicado oficial aclarando la situación? Lo que sí sabemos es que Ozan Akbaba, Sinem Unsal y Bouquet Arkan nos han regalado, sin quererlo, uno de los momentos más memorables de la crónica social reciente. Es fascinante ver cómo estas figuras públicas manejan situaciones tan humanas y complejas bajo la atenta mirada de todos nosotros. La elegancia con la que intentaron manejarlo no pudo ocultar la realidad vibrante y nerviosa que latía debajo de la superficie. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia, que siempre tiene el mejor ojo para estos detalles. ¿Creen que fue realmente una coincidencia que los tres coincidieran en el mismo restaurante esa noche o hay algo planeado detrás? ¿Cómo interpretan las palabras de Bouquet sobre su verdad? ¿Creen que la relación entre Ozan y Sinem es tan sólida como intentan aparentar o este encuentro ha sembrado dudas entre ellos? Y lo más importante, ¿de qué lado están en esta historia llena de pasión y secretos? Quiero leer todas sus teorías y opiniones en los comentarios, porque este tema da para mucho debate y sé que ustedes no se pierden ni un detalle. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguna actualización de este drama que apenas comienza y, por favor, dejen su like si les ha gustado este video. Hasta la próxima, amigos, y sigan atentos a las noticias.